Presidente Santos anunció que sí va por la reelección presidencial. Tras un consejo extraordinario de ministros, el primer mandatario determinó comunicar la decisión mediante locución de televisión. La paz es la mejor seguridad, afirma. El general Miguel Maza Márquez pasará la noche en el Centro de Estudios Superiores de la Policía CESPO al norte de Bogotá, luego de que por tercera vez fuera capturado por su presunta responsabilidad en el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento. Mientras tanto, familia del asesinado candidato presidencial pidió a la Fiscalía celeridad en el juzgamiento de Maza Márquez. No quieren que el proceso se siga dilatando. Administración Distrital rechaza pretensión del gobierno de que Bogotá compre la cartera morosa de las EPS a los hospitales públicos. La cuenta va en más de 341.000 millones de pesos. Nuevo portal web, Ojo a las Obras de la Secretaría de Educación, busca que los ciudadanos se vuelvan veedores de las obras de infraestructura de colegios y jardines en todas las localidades. La dirección es www.ojoalasobras.educacionbogotá.edu.co. Luego de la pérdida de confianza en el mercado de valores tras un año de descalabro de Interbolsa, las firmas comisionistas buscan nuevas formas de atraer al público. Por eso lanzaron la atractiva oferta de acciones desde 50.000 pesos. En deportes, Uruguay cerró la lista de 32 clasificados al Mundial de Fútbol del próximo año. Los charrúas serán cabeza de serie. Santa Fe viajó a Barranquilla para su debut en cuadrangulares frente a Junior. Y en el cierre, vicepresidente Angelino Garzón dice que la no violencia contra la mujer es un asunto de Estado y de toda la sociedad, por lo que invita a los bogotanos a sumarse a la gran movilización de este viernes 22 de noviembre. Y al final de la misión, el próximo viernes 22 de noviembre, celebramos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. A través de Canal Capital ustedes podrán ver esta misma panorámica, pero en luz día, con la movilización por la democracia organizada por varios colectivos de mujeres. Este es Noticias Capital. Buenas noches. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció hace pocos minutos en la locución a través de radio y televisión que aspirará al próximo mandato a partir del próximo 25 de noviembre, cuando inscribirá su nombre en la Registraduría Nacional como candidato para el periodo 2014-2018. Para muchos sectores políticos era claro que el presidente aspiraría a la reelección. Con la premisa de que la paz es el bien supremo de cualquier nación, el presidente Juan Manuel Santos anunció su intención de ser reelegido por los colombianos para un segundo mandato. La paz, no hay que olvidarlo, es la mejor seguridad, es la seguridad definitiva. Y estoy convencido de que estamos frente a una gran oportunidad, lograr una Colombia en paz. Sostuvo que el país no merece más guerra y de ahí que su intención sea conseguir la paz. Todavía nos quedan grandes desafíos, pero estoy convencido de que la forma de enfrentarlos no es solo a sangre y fuego. Recordó a las cientos de víctimas del conflicto armado y reiteró que son ellas la prioridad en una futura reconciliación del país. Para mí era indignante que el Estado no reconociera a las víctimas y les dijera simplemente de malas. Ya comenzamos a repararlas. Aceptó la demora en la negociación con las FARC en La Habana, pero a la vez sostuvo que hay que terminar lo iniciado. No podemos quedarnos en la mitad del camino. Tenemos que terminar la tarea, esa tarea que entre todos hemos comenzado. El jefe de Estado informó que el próximo lunes 25 de noviembre, ante la Registraduría Nacional, inscribirá su candidatura. A propósito del anuncio del presidente Juan Manuel Santos de hacer pública su intención de postularse para un nuevo mandato, vamos en directo al Congreso de la República porque tenemos las primeras reacciones. Manuel Jiménez habla a esta hora con Juan Fernando Cristo, el presidente del Congreso. Manuel, buenas noches. Otro televidentes, buenas noches. Efectivamente, el presidente Juan Manuel Santos ha ratificado su intención de reelegirse para continuar con el proceso de paz que lleva adelantado con la guerrilla de las FARC hace un año. Me encuentro con el presidente del Congreso, el doctor Juan Fernando Cristo. Doctor Juan Fernando, ¿cómo analizar este discurso del presidente el día de hoy? Bueno, no hay sorpresas. Era una decisión anunciada.
El presidente Santos no tuvo que cambiar la Constitución para aspirar a la reelección, no tuvo que utilizar el poder en su propio beneficio. Cuando llegó el 7 de agosto al Palacio de Nariño, llegó con unas reglas de juego claras que le permitían aspirar a este segundo mandato. Y yo creo que hay que destacar de la alocución del presidente Santos su compromiso con la paz. O sea, queda claro para los colombianos que la elección del próximo mes de mayo en Colombia se jugará entre los amigos de la paz y los amigos de continuar con esta guerra que ha producido tanto dolor y tantas víctimas en Colombia. Y que el presidente Santos va a ser el gran líder de una coalición de paz en el país que va a ir más allá de la coalición de la unidad nacional. Y lo hizo hoy invitando a sectores que no acompañan hoy al presidente Santos a hablar de paz, a hablar de la búsqueda de esa salida negociada del conflicto y a acompañar los esfuerzos de paz, que es lo que nos interesa a la inmensa mayoría de los colombianos. Llegó la hora de que los precandidatos presidenciales piensen en paz. Sí, pues obviamente hay unos que están pensando en continuar la guerra y uno les diría qué le están ofreciendo a los colombianos esos candidatos que se oponen al proceso de paz, que le ponen obstáculos todo el tiempo, que cuestionan cada paso del gobierno en materia de paz. ¿Qué le ofrecen ellos a los colombianos? Más sangre, más dolor, más víctimas. Aquí hay que pensar en términos de que estamos en una oportunidad única e irrepetible en este país para alcanzar la paz y la reconciliación entre los colombianos. Doctor Juan Fernando, ya para terminar, ¿cuál sería esa fórmula vicepresidencial? Falta mucho tiempo. Yo creo que el presidente Santos tiene a la mano extraordinarias opciones. Lo importante es que coja a alguien que sea un perfecto coequipero para consolidar el acuerdo de paz y sobre todo para implementar el proceso de paz en los próximos 4 años. Juan Fernando Cristo, muchísimas gracias por estar con Canal Capital. Pues bien, otoño de televidentes, como lo dice el presidente del Congreso, es momento de pensar en paz y los candidatos que quieran elegirse para las próximas elecciones tendrán que pensar en eso, en proyecto de paz. ¿Qué le ofrecen a los colombianos esos candidatos que piensan diferente a la paz? Esta es la información que se genera desde el Congreso de la República. Siga usted con más información en Noticias Capital. Muy bien, José Manuel. Era José Manuel Jiménez con el presidente del Congreso de la República. Más temprano, el mismo José Manuel habló con otros sectores políticos del Congreso. Aquí están sus testimonios. La aspiración del presidente Santos a la reelección garantiza la apuesta que el país ha hecho por una terminación del conflicto armado interno en Colombia, por una salida negociada al conflicto, porque los colombianos pongamos punto final a 5 décadas de sangre, de muertos, de víctimas, de violencia, de masacres, de desplazados, de despojados de sus tierras, para que nos dediquemos a ganar la paz entre todos. Me gustó mucho el discurso del presidente Santos, nos parece que es un discurso de corte liberal, con ideas progresistas liberales, de la lucha contra la pobreza, de la creación de empleo, de la mejora en la calidad de la salud, de reparación a las víctimas y por encima de todo de defensa por la paz. La posibilidad de cerrar este conflicto y empezar una nueva historia en Colombia, romper la historia de Colombia en dos. Nos gustó, pensamos importante este anuncio y el presidente Santos cuenta con un gran respaldo en el liberalismo. Me parece coherente, consecuente con la política de paz. La política de paz no va a terminar antes del mes de mayo y tiene razón en pretender continuar. Esa que es la política pública más importante del país, así que me parece lógico, lo recibo con simpatía, acato las decisiones de mi partido, esperemos qué decisión se toma en el mes de enero. Primero que todo, en el anuncio de la reelección yo no le veo ninguna sorpresa, yo creo que siempre lo dije y fui el que más lo dije, de que no había ningún plan B, que eso era para entretener a otros candidatos, que estaban alejados además del poder real cuando se fueron para la Fundación Gobierno, y por lo tanto vemos un presidente que hace un anuncio, repito, para mí no hay sorpresa, enamorado de la paz, diciendo frases tan duras como que ningún presidente le pedirá a una madre colombiana que sacrifique a su hijo en el conflicto, y esa frase a mí personalmente me conmovió, por lo menos me estremeció bastante. Y por otro lado, no hay gallo para el señor Santos, yo creo que la reelección está conjurada, lo que hay son unos pollitos ahí que se quedarán pollitos o por lo menos no crecerán antes del día de las elecciones del presidente. Bueno, ahí están las diferentes opiniones. Luego del anuncio del presidente Juan Manuel Santos, Canal Capital le consultó a sus seguidores en la cuenta de Twitter qué opinan sobre la intención reeleccionista del presidente. Aquí están las respuestas, veamos. Países. Alejandro López, @mialosa, dice, pues en este momento es el mejor candidato. Mateo Correa B, @MattColbel, dice, el que empezó un proceso concreto de paz lo debe terminar y eso hace Santos, apoyarlo para esa reelección. Alejandro Cerón G dice,
El país con hambre, inseguridad, sin salud ni educación. Lindos los avances. Patrón, @Diego7400, dice: no estoy de acuerdo con la reelección de este señor. Este es un pequeño sondeo que ha hecho el Canal Capital a través de sus redes sociales sobre la opinión de algunas personas sobre la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Otro que se pronunció inmediatamente y anunció el presidente Juan Manuel Santos su intención reeleccionista fue el candidato del partido Uribe Centro Democrático. En un comunicado de 10 puntos manifestó varias cosas y vamos a dejarles conocer a ustedes las más importantes. Buscaré la paz fortaleciendo la seguridad democrática, no arrodillándome ante el terrorismo y el castrochavismo. Lucharemos por una paz basada en la justicia, no en la impunidad y los privilegios políticos para los narcoterroristas. Reitero, son palabras del candidato del partido Uribe Centro Democrático. En otro de los puntos dice: la paz no se construye persiguiendo al campesino que protesta mientras se protege al terrorista que secuestra. Prefiero dialogar con el ciudadano honesto y trabajador que complacer a los violentos. En uno de los últimos puntos que hemos destacado aquí dice: trabajaré con transparencia y diálogo social, nunca con mermelada clientelista. Son las palabras del candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, al respecto de la reelección anunciada por el presidente Juan Manuel Santos. Los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC en La Habana fue uno de los temas de la reunión que sostuvieron hoy el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El encuentro se realizó en la Casa de Nariño, en donde los dos mandatarios también dialogaron sobre la crisis de la salud pública y las llamadas cuentas maestras, recursos que para el caso de Bogotá podrían ser invertidos en varios sectores. Frente al proceso de paz, tanto el alcalde Petro como el presidente Santos coincidieron en la necesidad de que los ciudadanos refrenden los acuerdos a los que se llegue en La Habana. Unas conversaciones que tenemos alrededor de la paz, obviamente, que es el punto de mayor contacto entre la administración distrital y el gobierno nacional, cómo lograr construir un movimiento ciudadano que legitime los acuerdos de paz que están a puertas de lograrse. Este es Noticias Capital. Vamos a otras noticias. El general en retiro, Miguel Alfredo Maza Márquez, fue capturado hoy por el CTI de la Fiscalía para que responda por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido en agosto de 1989. El exdirector del DAS será recluido en los Centros de Estudios Superiores de la Policía en el norte de Bogotá. La Fiscalía encontró mérito para dictarle medida de aseguramiento preventiva. Hasta su vivienda, en el norte de Bogotá, llegaron los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI a capturar al general en retiro Miguel Maza Márquez. Se trata de un delito de lesa humanidad. Por esa razón se ha decretado detención preventiva en establecimiento carcelario. Esta es la tercera vez que es capturado el exdirector del DAS porque, según la Fiscalía, hay serios indicios de que fue uno de los responsables del magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca. Según el jefe del ente investigador, el ex alto oficial no contribuyó a que fuera reforzado el esquema de seguridad del entonces candidato presidencial. La designación de Jacobo Alonso Torregrosa Melo como jefe de seguridad de Luis Carlos Galán Sarmiento, quien primero no era idóneo para el ejercicio de dicho cargo. El general en retiro es investigado por los delitos de homicidio agravado con fines terroristas y concierto para delinquir. Habría tenido nexos con grupos ilegales. Los estrechos vínculos entre el DAS y su director y el paramilitarismo encargado de la ejecución del homicidio. Según Montealegre, Maza habría intentado desviar el curso de la investigación hace 24 años. La probable presentación de falsos testigos por parte de Maza Márquez en el desarrollo de las actuaciones recientes. Entre tanto, el abogado del exdirector del DAS dice que su cliente es inocente. Sea esta la oportunidad para llamar al fiscal general a un debate público sobre el caso, que no se sigan manejando las pruebas sobre la base de hipótesis. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, le dijo a Noticias Capital que el exalto oficial de momento será recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional en Bogotá. Maza Márquez deberá ser juzgado con el Código Penal anterior. La Fiscalía
La familia de Luis Carlos Galán pidió a la Fiscalía celeridad en el proceso de acusación de Maza Márquez y de los demás oficiales y miembros del Estado vinculados con el magnicidio del líder político asesinado hace 24 años. Según Juan Manuel Galán, el mayor de los 3 hijos de Luis Carlos Galán, la Fiscalía debe obrar con celeridad dentro del nuevo proceso judicial que se le abrió al general retirado Miguel Maza Márquez. Espero que muy pronto la Fiscalía pueda expedir la resolución de acusación en contra del general Maza Márquez y este sea llamado a juicio ante la Corte Suprema de Justicia. Y pidió que se actúe también con mano dura contra los demás miembros del Estado vinculados a la investigación. Creo que estamos más cerca de conocer una buena parte de la verdad que hasta ahora había estado oculta en relación con la participación de miembros de los organismos de seguridad del Estado, aliados con el narcotráfico, aliados con el paramilitarismo. Además señaló que con este nuevo llamado de la justicia se abre el camino para investigar otros crímenes de líderes políticos de la época. No solamente sobre el crimen de Luis Carlos Galán, sino sobre el crimen de Bernardo Jaramillo Osa, de Carlos Pizarro, de Jaime Pardo Leal, crímenes todos conectados entre sí, con un mismo patrón. Juan Manuel Galán celebró la decisión de las últimas horas y aseguró que toda su familia, 24 años después de la muerte de su padre, aún sigue esperando una respuesta sobre los verdaderos culpables de ese crimen. Ahora miremos en detalle por qué la Fiscalía vinculó al general en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez al crimen de Luis Carlos Galán. Recordemos que esta es la tercera oportunidad en la cual el exdirector del DAS es detenido por las autoridades para que responda por este magnicidio. Mauricio Pichot. Son las versiones de varios paramilitares desmovilizados, entre ellos Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, y Alonso de Jesús Vaquero, alias Vladimir, entre otras, las que llevaron a la Fiscalía General de la Nación a proferir una nueva orden de captura en contra del general en retiro Miguel Maza Márquez por el magnicidio del entonces candidato a la presidencia Luis Carlos Galán. Según el fiscal Eduardo Montealegre, en contra del también exdirector del DAS, se tuvieron en cuenta otros 7 elementos para librar la orden de captura del oficial en retiro. La Fiscalía General de la Nación tomó decisión de medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del exgeneral Miguel Maza Márquez por la muerte del excandidato presidencial Luis Carlos Galán y además de Santiago Cuervo Jiménez, escolta, y Julio César Peñalosa Sánchez, concejal de Soacha, que murieron el día de los hechos. En la investigación se reafirma la tesis de la Fiscalía, en el sentido de que a pesar de la gran cantidad de amenazas en contra del candidato, no se tuvieron en cuenta las mismas y por el contrario se le debilitaron sus medidas de protección. Las múltiples amenazas en contra de la vida del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, las cuales eran de conocimiento del investigado en su condición de director del DAS. El candidato del Partido Liberal a las elecciones de 1990 habría sido asesinado por una alianza de civiles, miembros de la fuerza pública, paramilitares del Magdalena Medio, políticos corruptos aliados con esos grupos y miembros del cartel de Medellín, de acuerdo con los testimonios escuchados. Los estrechos vínculos entre el DAS y su director y el paramilitarismo encargado de la ejecución del homicidio. Uno de esos políticos es el ex senador tolimense Alberto Santofimio Botero, contra quien la Corte Suprema de Justicia confirmó su condena de 20 años de prisión por el hecho y quien habría instigado al entonces jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, a asesinar a Galán Sarmiento por considerarlo un amigo de la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Es la tercera vez que Maza Márquez está detenido por estos hechos. Hace más de un año, en enero del 2012, quedó en libertad cuando la Corte Suprema consideró que no lo podía juzgar un juez especializado. La Fiscalía General tomaría próximamente más decisiones en relación con este hecho declarado como magnicidio hace unos meses. Alexander Amaya es un testigo clave en el proceso que adelanta la Fiscalía contra Santiago Uribe por paramilitarismo, hermano del expresidente Álvaro Uribe. Vamos a hacer contacto con Iván Cruz. Iván, adelante, buenas noches. Hola, buenas noches, Otoniel. Me encuentro aquí en el búnker de la Fiscalía, donde hace pocos minutos acaba de terminar la audiencia de indagatoria de un testigo en el caso de los 12 apóstoles del grupo paramilitar de los 12 apóstoles que se ratificó en versiones anteriores. Me acompaña el abogado defensor de derechos humanos Daniel Prado. Doctor Prado, bienvenido a Canal Capital y cuéntenos, más de 6 horas en esta audiencia, más de 4 horas en esta audiencia. Sí, señor. Efectivamente se ha entregado a la Administración de Justicia al señor Alexander Amaya,
quien en el día de hoy rindió indagatoria sobre su posible participación en el homicidio de Camilo Barrientos y lo que tiene que ver con el grupo paramilitar de los 12 Apóstoles. Sí, dentro de sus ratificaciones, directamente contra qué persona se ratifica este ex policía. Esta es una persona que hace varios años formuló unas denuncias, hizo unas declaraciones para reserva de identidad, en las cuales señalaba a las personas que han sido vinculadas a este proceso como los autores y miembros del grupo paramilitar de los 12 Apóstoles. Hoy se ha ratificado esas acusaciones y ha dicho que efectivamente sus declaraciones son ciertas, sí, y que efectivamente estos son quienes patrocinan este grupo. Correcto. ¿Se hizo referencia directa en algún momento de la indagatoria de la audiencia contra el señor Santiago Uribe? Eso es parte de la reserva. Efectivamente el señor se ha ratificado de las acusaciones que venía haciendo sobre muchas personas de Yarumal y su participación en el grupo paramilitar de los 12 Apóstoles. Bueno, ¿para cuándo quedó fijada una nueva audiencia en este caso de la conformación de este grupo paramilitar? No, esperamos simplemente en nuestra calidad de víctimas que la Fiscalía proceda a resolver la situación jurídica de las personas que han sido escuchadas en indagatoria, la cual no esperamos sino que sea con la respectiva captura para que respondan ante la Administración de Justicia por los hechos, ¿sí? y los delitos que cometieron los 12 Apóstoles. Doctor Prado, muchísimas gracias por atender a Canal Capital. Acaba de terminar la audiencia de indagatoria contra el ex policía Alexander Amaya, quien se ratifica nuevamente en sus declaraciones sobre las personas que conformaban este grupo paramilitar. Sigan ustedes con más Noticias Capital. Muy bien, señor. Iván Cruz, desde la Fiscalía General de la Nación. La Asociación Campesina del Catatumbo denuncia la detención arbitraria en las últimas horas del líder campesino Juan Carlos Quintero, quien estuvo al frente del paro campesino en el Catatumbo. Además, Quintero hace parte de la mesa técnica de interlocución de acuerdo con el Gobierno Nacional para encontrar soluciones a las diferentes problemáticas que sufre la región del norte de Santander. La retención de Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCANCAT, se dio en zona rural de San Calixto, norte de Santander, hacia el mediodía del martes por un grupo aproximado de 30 militares. Nos encontramos con un retén improvisado del Batallón de Combate Terrestre número 137. Según lo que tenemos indicado por la Unidad Nacional de Protección, el carro no se puede abrir en retenes improvisados, solamente en estaciones de policía que el ejército no tiene facultad para hacerlo. Y soy indagado sobre el paradero de César Jerez, soy indagado sobre el paro y soy indagado sobre las negociaciones. A esta retención, según Quintero, se suma el hostigamiento a otros líderes. Hace 8 días nuestra compañera Elizabeth Pavón fue víctima también de seguimientos de hombres de civil que la comunidad los reconoció como miembros del ejército en el casco urbano de Tibú. La Fuerza Tarea Vulcano, en la publicación del 21 de mayo del organigrama del Frente 33 del Bloque Magdalena Medio de las FARC, publican la fotografía del directivo de ASCANCAT, Manuel Cueros, y no ha habido ni siquiera una respuesta oficial del parte del Ministerio de Defensa retractándose ni ratificándose frente a esta grave denuncia. Semanas atrás, ASCANCAT denunció la presencia de paramilitares en la región de Teorama y hasta el momento no han recibido adelantos de las denuncias. Después de un mes que se refería que era urgente la presencia del Estado a través de una comisión de verificación, hasta el día de ayer se realizó en compañía del Ministerio del Interior, las Naciones Unidas y nosotros. Denunciar que por omisión la Fiscalía que estaba convocada a esta comisión no asistió ni la Procuraduría. Quintero pide al Gobierno Nacional que paren las estigmatizaciones al movimiento campesino y que las instituciones responsables de investigar los hechos denunciados se pronuncien prontamente. Hoy el presidente Juan Manuel Santos nombró a la ex canciller María Emma Mejía como la nueva embajadora de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas. La doctora Mejía, quien venía desempeñándose en la Junta Directiva de la Fundación Buen Gobierno, deberá dejar el cargo para asumir este nuevo reto. Cuenta con amplia experiencia diplomática y política que la ha llevado a ser secretaria general de UNASUR y en Colombia fue ministra de Relaciones Exteriores y ministra de Educación, entre otros cargos como candidata a la alcaldía de Bogotá. Dentro de los retos de la nueva embajadora en la ONU está el promover el marco jurídico para la paz. Este es Noticias Capital.
El próximo año la carrera séptima tendrá una nueva cara. El distrito entregará en noviembre de 2014 la peatonalización completa de la emblemática vía entre la calle 10, esto es más o menos a la altura del Congreso de la República, y la avenida Jiménez. La alcaldía invertirá 10.000 millones de pesos. Noticias Capital le muestra cómo quedará. Así lucirá la carrera séptima entre la calle 10ª y la avenida Jiménez. Este año el distrito dejará adjudicado el contrato para adecuar la peatonalización en este tramo. Es obviamente una de las obras más emblemáticas de esta administración y recoge el recuperar la antigua calle real del centro de la ciudad. Estas materas se convertirán en zonas verdes de drenaje sostenible. Los volardos serán retráctiles en los cruces de las calles 12 y 13. Habrá ciclorrutas y un carril para el transporte público. Un proyecto de diseño bastante ambicioso que garantiza integrar allí transporte más sostenible y más limpio. Peatonalización, carril bici, la posibilidad de que circule la red de tranvías. Se espera que el proceso de peatonalización de este tramo de la carrera séptima entre calle 10ª hasta la avenida Jiménez esté finalizado en noviembre del 2014. Tiene uno como más espacio para poder disfrutar de la caminada. No me gusta, porque se forma mucho trancón en la 10ª. En la nueva cara de la carrera séptima se invertirán más de 10.000 millones de pesos. La meta del distrito es extender la adecuación hasta la calle 24. A mí me gusta. Una millonaria cifra le adeudan a las EPS los hospitales públicos del país. Los 700.000 millones de pesos que le entregó el gobierno nacional al distrito serán invertidos en los hospitales y no se le comprará la deuda a las EPS. 341.034 millones de pesos le adeudan las EPS con sede en Bogotá a los hospitales del distrito. La crisis es inminente y la única ayuda que ofrece el gobierno nacional puede salvar a las entidades deudoras, pero no ayuda a los ciudadanos. No les serviremos de alcahuetas a las EPS comprándoles sus carteras. Vamos a utilizar los recursos para recuperar un atraso que tienen los hospitales y es su infraestructura. 20 años de retrasos porque tenían que pagar, hacer infraestructura directamente con la venta de servicio. Y 20 años sin dotación, con equipos obsoletos. Los bogotanos merecen equipos buenos. Además de esto, el secretario de Salud denunció que lo que pretenden hacer con el distrito es tan solo una cortina para meter la reforma a la salud. Plantea que la única forma de resolver el problema de la crisis de los hospitales es que aceptemos que pase el proyecto de ley que hoy cursa en el Congreso, porque allí habrá recursos para pagarle a los hospitales. Eso es como si nos entregaran a nosotros, que nos tragáramos un sapo envenenado, porque este viene con un almíbar por encima. No lo vamos a tolerar. Hasta el momento el presupuesto que tienen los hospitales alcanzaría para cubrir los gastos que se presenten durante este año, pero si las EPS no pagan, es probable que el 2014 coja a muchos ciudadanos sin servicio médico. Miren esta noticia. Ahora los bogotanos podrán hacerle seguimiento a las obras que adelanta la Secretaría de Educación en los colegios distritales a través de una página web. Aquí está el informe que preparó Adriana Escobar. Este portal permite a los ciudadanos enterarse del estado de cada obra en cuanto a colegios y jardines que se encuentran en construcción o mejoramiento de su planta física. La herramienta, además de ser una herramienta de información, pues es una herramienta de transparencia, es una herramienta que nos permite garantizar que las obras se están haciendo y que la misma ciudadanía las está viendo. Incluso nos permite recibir alertas de las mismas comunidades. Con categorías como localidad, tipo de obra o de institución, se puede buscar la obra que se desea y ver sus avances mediante la ficha ilustrativa y las imágenes. Las 75 obras que en este momento están colgadas en la página, simplemente es filtrar por un criterio de búsqueda, que puede ser la localidad, puede ser el estado de la obra, o puede ser incluso la calificación de la obra que los mismos ciudadanos o las personas que han accedido al link pues han puntuado. Para ver las obras solo se debe ir a la página www.ojoalasobras.educacionbogotá.edu.co y de alguna forma los ciudadanos se convierten en veedores. 8 de la noche, 51 minutos. Vamos a la primera pausa en Noticias Capital y ya regresamos con más información. Este es Noticias Capital.
8 de la noche y 56 minutos, hora de los deportes con Liliana Salazar. Liliana, hola, buenas noches. Hola Otto, muy buenas noches. Bueno, ya están definidos los 32 que van a jugar en Brasil 2014. Sí señor, ya están todos, solamente faltaba Uruguay, que por el resultado que consiguió en su partido de ida pues no tuvo ningún problema y hoy simple y sencillamente empató con Jordania en el Estadio Centenario de Montevideo. Y ya están listas las 32 selecciones. En la madrugada, México consiguió el tiquete número 31 en el duelo frente a Nueva Zelanda. Uruguay venía de ganar 5-0 de visita frente a Jordania, así que hoy fue un partido de mero trámite. Los charrúas con la clasificación también serán cabeza de serie el próximo 6 de diciembre cuando se cumpla el sorteo para Brasil 2014 en Costa do Sauípe, en Salvador de Bahía, donde va a ser entonces el sorteo para saber cómo van a quedar los grupos en Brasil 2014. Regresó la selección Colombia con un balance muy positivo después de ganarle a Bélgica y empatar con la selección de Holanda. Adrián Hernández estuvo recibiendo al combinado nacional. Hola Adri, muy buenas noches y adelante. Hola Liliana, muy buenas noches. Pues sobre las 7:30 de la noche aterrizó el vuelo de Lufthansa desde Alemania, que venía por supuesto con los jugadores del fútbol local, con el cuerpo técnico y con José Néstor Pekerman, que en este momento se dispone precisamente a salir del aeropuerto El Dorado tras cerrar la gira de amistosos que tuvo en Europa. Recordemos que esta será la última aparición del equipo de Néstor Pekerman a los medios de comunicación, pues con esto se cierra el calendario para la selección colombiana en el año y retomarán en marzo para la fecha FIFA con un amistoso todavía por confirmar. Profesor Néstor Pekerman, buenas noches, un saludo por favor. En directo, profesor, para Canal Capital. Por favor, voy a contestar dos preguntas. No, pero, profesor, ¿cuál va a ser el plan de trabajo de aquí a marzo? Estoy contento del partido que hicimos y de la gira. No podemos hablar otras cosas que ahora recién venimos del partido. La gira demuestra. Esta gira en Europa y bueno, en la cabeza de Pekerman ya tiene más o menos claro el equipo que va a llevar a Brasil. Lo importante es hablar de estos dos partidos que son importantes y ya pensar, planificar para lo que viene esperando el sorteo del Mundial. Profesor, la gira demuestra que Colombia puede jugar con los rivales europeos. Ahora lo importante es mantener este rendimiento que mostró el equipo en estos partidos y ver qué pasa después del sorteo. ¿Contento, profe, con estos? No, todos estamos contentos con la selección. Lo que sí aprovecho para mandarle un gran saludo a un gran jugador de la selección, a Iván Ramiro Córdoba. Exacto, un abrazo grande, hasta pronto. Bueno, era Liliana las impresiones del profesor José Néstor Pekerman a su llegada a Bogotá. Recordemos que terminó, bueno, en medio de los aplausos que le da la gente, terminó con un invicto en partidos amistosos, 7 partidos jugados, 5 victorias y 2 empates. Precisamente el último empate fue el único que resultó sin gol del equipo tricolor. Continúe usted con mucha más información, nos despedimos desde el aeropuerto El Dorado. Adriana Hernández para Canal Capital, Televisión Más Humana. Chao Adriana, gracias por la información y bueno, más que contento el profesor José Néstor Pekerman. Ya arrancó la segunda fecha de estos cuadrangulares en la liga. A esta hora Millonarios juega con el Deportivo Cali e Independiente Santa Fe ya se fue a Barranquilla porque va a enfrentar al Junior en lo que va a ser su debut en cuadrangulares. En este grupo ya van a estar Camilo Vargas, el portero titular de Independiente Santa Fe, y Carlos Valdés. Y hay una noticia que le interesa a los jugadores o a la gente, al hincha de Independiente Santa Fe, y es que Julián Quiñones pidió no continuar con el equipo. El Independiente Santa Fe viajó a Barranquilla con la intención de traerse 3 puntos de la capital del Atlántico. Los dirigidos por Wilson Gutiérrez saben de la importancia de empezar con el pie derecho los cuadrangulares. Los cardenales quieren sí o sí la victoria en el Metropolitano. Sí, es un gran reto, tenemos que ponerla toda. Los últimos resultados de nosotros allá han sido positivos y esperamos y vamos con esa seguridad de que va a ser así. Una de las principales novedades que tendrá el Independiente Santa Fe para su debut en la fase semifinal será el uniforme que utilizará en el estadio Roberto Meléndez. Allí, el equipo capitalino saltará al terreno con el uniforme amarillo, que es un homenaje a los colores de la capital de la República. Nosotros representamos siempre a Bogotá. Esperemos, Dios mediante, darle un buen reconocimiento, no solamente con el uniforme, sino con una victoria. En cuanto a lo futbolístico, el conjunto cardenal presentará un cambio en su esquema táctico. Volverían al 3-5-2 con el cual salieron campeones en el 2012. Se espera el regreso de Camilo Vargas y Carlos Valdés, ausentes por compromisos con la Selección Colombia.
Agregó a la nota de Quiñones, terminará su contrato y buscará o espera estar en otro equipo para el año 2014. Cambiamos de tema porque el director de Coldeportes, Andrés Botero, le entregó la bandera a los deportistas colombianos que estarán en los Juegos Suramericanos Escolares que se cumplirán en Argentina. En estos Juegos nunca hemos ganado. Sí, portar la camiseta tricolor ya genera un orgullo particular. Ser el abanderado en un evento internacional tiene aún mayor relevancia. Sino que lo diga Valentina Argote, la abanderada colombiana en los Juegos Suramericanos Escolares que iniciarán mañana en Argentina. Hola, mi nombre es Valentina. Listo, entonces, espérame tranquilo. Pero minutos después pronunció su esperado discurso. Quiero agradecer en nombre de todos los deportistas, a Coldeportes y a la organización Supérate por brindarnos esta oportunidad de conocer otro país representando a Colombia en los Juegos Suramericanos. Y al término de la ceremonia pareció habituarse más al rol protagónico que tendrá en las justas. Entre todos los deportistas y ser yo, muy feliz. Valentina ya respondió en el plano deportivo. Pues el año pasado en este mismo torneo quedé campeona, pues fui a Argentina, fui a Grecia. Ahora deberá responder en lo que para ella es menos habitual, pero que fácilmente podría volverse una costumbre, pues las aspiraciones están altas. En el ajedrez hay por normas, ¿sí? Entonces lo máximo es gran maestra, entonces a eso espero. Divina Valentina, nos vamos a esta hora, les cuento, Millonarios a esta hora también está perdiendo 1-0 frente al Deportivo Cali, empatan en el primer tiempo Deportivo Pasto y Once Caldas. Nosotros hacemos pausa para comerciales, no se vayan a ir, ya venimos con más Noticias Capital. Este es Noticias Capital. Este es Noticias Capital. 9 de la noche, 8 minutos. Antes de ponerle punto final a esta emisión de Noticias Capital, tenemos una última reacción en torno a la decisión del presidente Juan Manuel Santos de postularse para un nuevo periodo. Vamos al norte de la ciudad con José Manuel Jiménez, quien habla con Antonio Navarro. José Manuel, buenas noches. ¿Qué dice el doctor Antonio Navarro? Otoniel Televidentes, buenas noches nuevamente. Efectivamente, pues por lo trascendental del anuncio del presidente Juan Manuel Santos el día de hoy, hemos venido donde el vocero nacional de progresistas, el doctor Antonio Navarro Wolf. Doctor Antonio, ¿cómo leer el discurso del día de hoy del presidente? Bueno, buenas noches a todos. Era un discurso esperado. Un presidente que pudiendo reelegirse no lo intente, eso no existe, lo demuestra el mundo entero. Nos propone que tenemos la oportunidad de continuar con la prosperidad y la paz. En la prosperidad sí perdió el año. Ahí no se necesita continuidad, sino cambio. No más de lo mismo. Porque los resultados no son buenos, porque los colombianos sabemos que en temas como modelo de desarrollo, como política social, como política económica, como política de apertura internacional de nuestra economía, estamos con muchos problemas y se necesita una modificación seria de todas esas políticas, donde tenemos que aceptar que debe haber continuidades en la paz. La paz está saliendo bien, la paz es algo que los colombianos necesitamos, pero la paz no es exclusiva del presidente Santos. Otros colombianos podemos o podríamos o pueden también conducir un proceso de paz. Y más importante que eso, después de que se firme la paz viene el postconflicto. Y yo no veo a este gobierno preocupado del postconflicto. Y ese es el tema central si se logra realmente un acuerdo de paz con las FARC y el ELN. Doctor Navarro, en estos momentos en el discurso político del país queda por fuera esas voces guerreristas. Bueno, no, ellos los que están defendiendo una oposición cerrera al proceso de paz están en la contienda. Yo sinceramente que conozco del conflicto, porque usted sabe que estaba a los dos lados de la trinchera, siento que las FARC han entendido que no va más el alzamiento armado, están aceptando propuestas sensatas, factibles, hasta modestas, lo dijeron ellos mismos, y eso demuestra que tienen voluntad de llegar a un acuerdo. Pero repito, si no hacemos bien la preparación del postconflicto, pueden dejar las armas unos miles de guerrilleros y otros llenarán esos espacios si el Estado no está muy preparado para el día siguiente de la firma del acuerdo de paz. Es decir, doctor Navarro, que la izquierda de este país seguirá adelante con sus candidatos que resulten en las próximas semanas. Yo no quiero pensar bien cómo sería un segundo periodo del presidente Santos, lleno de paros campesinos,
lleno de minería, lleno de un modelo de desarrollo que está funcionando mal, sin satisfacer las necesidades ciudadanas. Y sí, habiendo firmado la paz, probablemente pasando a la historia como el presidente que logró la paz, pero sin manejo del postconflicto. Claro que seguimos en el esfuerzo de decirle a los colombianos que el camino es el cambio, manteniendo lo bueno como la paz, pero cambiando lo que no está funcionando. Doctor Navarro, ya para terminar y de forma concreta, el análisis del discurso del señor alcalde el día de ayer, usted como dijo de un proceso de paz, pidiéndole garantías el alcalde al gobierno nacional. Sí, está bien, yo creo que la paz es una necesidad. El alcalde ha sido muy proactivo en este tema de la paz. Las movilizaciones grandes que se han hecho en Colombia se han hecho en Bogotá y se han hecho con el auspicio y el apoyo de la alcaldía. Ahora hay una nueva, el 22, de las mujeres. Y bueno, yo creo que Bogotá tiene que seguir liderando el apoyo a una paz que necesitamos todos los colombianos. Y el alcalde debe tener la oportunidad de seguir hasta el 31 de diciembre del 2015, porque hasta ese día lo eligieron los bogotanos. Doctor Navarro, muchísimas gracias por sus declaraciones y por estar con Canal Capital. Otoniel, televidentes, pues esta es la información que se genera, las diferentes reacciones que se generan a raíz del pronunciamiento del señor presidente Juan Manuel Santos de querer reelegirse para seguir con el proceso de paz. Continúe usted con más información en estudio. Muy bien, José Manuel, gracias al doctor Antonio Navarro, muy buena noche para todos y a ustedes gracias por estar en el Canal Capital de Bogotá, el canal de los derechos humanos. Una feliz noche para todos.